Hola fanáticos, la noticia de hoy es: ¿debería Nintendo dejar morir a Nintendo 3DS? Después del resultado de la última reunión financiera de Nintendo, los nipones se han propuesto cosas como vender 20 millones más de Nintendo Switch, o la propuesta firme con el nuevo presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa. No obstante, uno de los datos más sorprendentes aún a día de hoy es la intención de seguir apoyando a Nintendo 3DS, una consola que salió hace ya 7 años. Como todos sabéis, Nintendo siempre ha querido vivir cada generación con dos consolas simultáneas en el mercado, una portátil y otra de sobremesa. La llegada de una consola híbrida como Nintendo Switch ha dejado una serie de dudas de cómo iban a continuar con esta estrategia o si solo se iban a centrar en la nueva consola. A algunos les parece genial que Nintendo siga apoyando la consola portátil, ya que aún goza con un gran catálogo y su público aún persiste comprando juegos. Además, creen que ambas consolas pueden sustituir en el mercado, pueden subsistir en el mercado por mucho que ambas compartan la característica de la portabilidad. Por otro lado, tenemos a los que creen que Nintendo 3DS debería morir cuanto antes para centrar todos sus esfuerzos en los diferentes mercados que han dejado abiertos, como Nintendo Labo, Amiibo o los propios juegos de móvil. La nueva IP de este último mercado y la evidente diferencia técnica entre 3DS y el resto del mercado hace pensar a más de uno la posibilidad de que esta consola muera de una vez por todas. Entonces la pregunta es: ¿debería dejar morir Nintendo a 3DS? Por un lado, acabar con ella ahora no sería un final digno. Nintendo Switch viene pisando terriblemente fuerte y ha posicionado a Nintendo en las nubes, por lo que es imposible no pensar que Nintendo 3DS como un obstáculo que no les permita centrarse totalmente en su nuevo producto. Pero creo que Nintendo debería ser precavida con 3DS. Es una consola que ha mantenido en la línea Nintendo cuando Wii U flojeaba y que ha conseguido la envidiable cifra de más de 70 millones de consolas vendidas y sigue vendiendo. Acabar con ella rápidamente debido al éxito de Nintendo Switch sería apresurado y hasta poco considerado para los millones de poseedores de Nintendo 3DS. Pero la portátil de Nintendo, que ya tiene 7 años, ahí sigue. La cuestión ¿es el momento de decirle adiós? Mucha gente cree que no. Un pequeño empujón y apoyo por parte de Nintendo con alguna saga importante haría que la consola alcanzase el umbral de los 80 millones de copias vendidas y facilitaría también la transición de todo el público hacia la simbiosis portátil sobremesa que es Nintendo Switch. Y Nintendo ha debido pensar lo mismo, porque no ha dejado de presentar nuevos títulos para la consola a pesar de que su fin está cerca. Gran parte de su capacidad de supervivencia se debe a dos factores: su importancia económica y su versatilidad. No olvidemos que un juego como Pokémon resulta un bombazo económico para Nintendo, y eso como empresa no lo pueden omitir. Y sobre todo su versatilidad, porque en estos 7 años hemos visto consolas de la familia 3DS de todos los colores, tamaños y funcionalidades. Por eso sí considera que aún le queda vida, aunque sea un par de años para reafirmarse como consola portátil en estos últimos años y pasarle ese título a su hermana mayor, la Nintendo Switch. Por otra parte, hay gente que considera que la consola está muriendo de forma natural. Nintendo 3DS se estrenó en 2011 y desde entonces no ha estado ofreciendo juegos realmente geniales para todos los públicos, tanto la propia Nintendo como de otras compañías. La compañía japonesa ha compartido recientemente que no tiene pensado dejar de lado a Nintendo 3DS. Ni siquiera es coherente con lo que está haciendo actualmente la empresa, pues todos nosotros estamos siendo testigos de cómo la consola está muriendo de forma natural. Apenas se lanzan juegos para la misma, y ya no digo solo en formato físico o por parte de Nintendo. La eShop de la portátil apenas recibe novedades cada semana, mientras que Nintendo Switch suele superar la veintena de novedades. Nintendo 3DS está dejando de recibir juegos y eso es un hecho que también podemos ver en los títulos que hay anunciados para la plataforma de cara al futuro. Pero esta no es la única señal de que ya es hora de que Nintendo 3DS quede a un lado. La propia Nintendo apenas promociona ya esta consola y centra sus esfuerzos publicitarios en Nintendo Switch. Esto lo podemos comprobar mismamente en el próximo, lo pudimos ver en el último E3, donde Nintendo 3DS ni siquiera estaba presente. La consola híbrida captó toda la atención temática,
Por todo esto, creo que ha llegado el momento de que Nintendo deje de ser incoherente consigo misma y anuncie lo que a nadie ya sorprendería a día de hoy, que Nintendo 3DS, tras años de diversión y entretenimiento, ha pasado a mejor vida. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta.